Cuarta parte de esta entrevista ahora quemarropa con quien debió ser, por los argumentos y los documentos que ustedes acaban de conocer, una de las dos consejeras nuevas del Consejo Nacional Electoral, dignidad a la que no pudo acceder por las circunstancias que ella ha descrito con algunos detalles de replay, la verdad, sobre cómo regalaron puntos a unos y de qué manera le quitaron puntos a ella. Y cuando le pedí ir al meollo del tema, ella dijo que era la cultura política, que no era el modelo, que ella creía en el diseño de Montecristi y en los cambios que a partir de entonces se han propuesto respecto a esta concepción de democracia. Y le pedí la estructura que trajo de la Comisión Ciudadana de Selección de dos vocales del CNE para probarle que es el modelo también el equivocado. Porque incluye aquí a 4 representantes, a 5, de funciones del Estado que no existen porque están subsumidas en una sola o controladas por una sola, que es el Ejecutivo. Y que antes, en la partidocracia, tampoco existían, sino en membrete, porque estaban controladas más bien por otra función, que era la legislativa. Hay 5 o 7 partidos, por ejemplo, se reportían lo que entonces era la Corte Suprema de Justicia. El diseño se equivocó. ¿Por qué sostiene usted que acertó? Función judicial, el gobierno. Función legislativa, el gobierno. Función de transparencia, el gobierno. Función ejecutiva, el gobierno. Función electoral, el gobierno. Porque bajo su premisa, Carlos, significaría que los 5 que provienen de la ciudadanía debieron haber actuado bien. Y tampoco actuaron bien. O sea, ellos debieron haber sido el contrapeso. Claro, y tampoco lo fueron. Entonces, ¿cómo los escogieron a ellos? Los otros eran delegados de las 5 funciones. ¿A ellos cómo los escogieron? A ver, quiero decirlo rápidamente. La propuesta de las movilizaciones que se hicieron en la Asamblea Constituyente y toda la etapa previa a ello, era que todos estos integrantes fuesen de la ciudadanía. Pero luego, finalmente, en el diseño final, resultó que se pusieron 5 delegados de las funciones y 5 de la ciudadanía. Ahí hubo el primer cambio. Pero yo no creo que esté mal todavía eso. ¿Cómo se selecciona a los 5 delegados de la ciudadanía? Bajo otro concurso público, ¿no? Se pide que la ciudadanía se presente, entregue sus hojas de vida, se califica méritos y de ese modo se elige. Pero allí, yo digo, si es que ese fuera la vía, si es que la cultura política estuviese viciada solamente de aquellos que provienen de una vinculación con una función pública, significaría que los de la ciudadanía actuaban bien. ¿Cuál es el problema? Que ni los unos ni los otros actuaron bien porque no aprendemos a que el único que nos tiene que ordenar es el ordenamiento público. ¿Quién escogió a estos 5 representantes de la ciudadanía por concurso? El Consejo de Participación Ciudadana. Ahí está la respuesta. ¿Cómo se integró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Carlos, ¿cómo se integró el Consejo de Participación y Control Social? Lo eligió el Consejo Nacional Electoral porque así determinaba el régimen de transición. ¿Cómo lo eligió el Consejo Nacional Electoral? Bajo supuesto concurso. Eso es un concurso que yo no conozco bien, pero fue así como se conformó. ¿Sabe usted lo que han denunciado 2 de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Sí, David Rosero principalmente. Así es. ¿Está al tanto de lo que han dicho? Estoy al tanto de lo que han dicho. ¿Cree lo que han dicho? Respecto de todo lo que se han pronunciado sobre este concurso, en donde yo tengo documentos, pruebas de absolutamente todo, estoy de acuerdo con ellos. ¿Y no debieron ustedes haber advertido, dado los vicios anteriores que ya exhibía en su trabajo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que esta vez no escojan ellos los 5 representantes ciudadanos de la Comisión Seleccionadora para el CNE? No se puede, porque la Constitución lo manda y el Código y la Ley de Participación Ciudadana lo manda. Entonces eso hay que cumplirlo. Pero ahí no está el problema, Carlos. ¿Cómo rompemos este ciclo? Es que se sigue repitiendo. ¿Cómo rompemos este ciclo? Ahora, mire, en los proyectos de reforma empiezan a decir que el CNE debería conformarse como se conformaba antes, bajo la delegación de las 7 o 5 fuerzas políticas más votadas. ¿Qué sucedía cuando las 5 o 7 fuerzas políticas se ponían todos de acuerdo, era una misma cosa? Exactamente. Entonces, pero por lo menos eran más representativos y había un margen de negociación y contrapeso que impedía las barbaridades que se acaban de hacer. Pero también ¿para qué? También para acordar los últimos puestos de los electos y electas que tenían que salir. Entonces, pero representaban por lo menos a más fuerzas que ahora, una sola. Yo seguiré soñando en las cosas, ¿no? Y yo creo que
En ningún país del mundo ninguna persona vive aislada, todo el mundo tiene un origen. El día de mañana que yo llegue a una función pública, si es que me permiten llegar, provengo de organizaciones sociales. Yo no reclamo que inclusive que desconozca ese origen. Yo reclamo que sepa diferenciar hasta qué punto esa extracción, ese origen, esa vertiente debe ser utilizada en su función y hasta qué punto debe ser cortada en su función. ¿Cómo lo diferencias? ¿Cómo se hace esa diferencia? Ética, ley y transparencia más rendición de cuentas. Suficiente con aplicar las normas. Si solamente en el Ecuador rigiera el Estado de Derecho, si solamente en el Ecuador hubiera, imperara el régimen legal, sería suficiente. El juez que tiene que juzgar... ¿En el Ecuador no rige el Estado de Derecho, abogada, doctora? Yo, en este momento, y por la resolución del juez en la acción de protección que yo presenté para quejarme sobre los puntajes, en donde es una resolución vergonzosa del señor, se me fue el nombre. ¿Le tocó un juez de tránsito? Me tocó un juez de tránsito, sí. ¿Ese fue el que dijo que no había sustentación en su argumentación? Sí. Después de haberle demostrado con todos los documentos. Y ¿Después de cuánto tiempo de que usted presentó la denuncia tomó esa resolución? Se demoró como todo el proceso como unos 20 días, ¿no? O sea, algo leyó, que es peor, porque entonces no entendió o mintió. No sé, yo no creo que un juez como él haya tenido tiempo de revisarse todos los documentos para que después escriba una sentencia tan larga y tan detallada sobre los hechos del concurso. ¿No se subsana esto con las reformas electorales que justamente está planteando el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, consciente de los intríngulis creados por todo este problema? No conozco todavía el contenido del proyecto de reforma, pero en principio yo creo que es un proyecto de reforma que carece de validez, porque Juan Pablo Pozo ha perdido credibilidad y cómo va a presentar a la ciudadanía un proyecto. Y de otro lado... Juan Pablo Pozo ha perdido credibilidad, todo el CNE todo el CNE, pero él es la cabeza visible, entonces sí, todo el CNE. Y de otro lado está, hay que revisar los temas que están incorporando en la reforma al Código de la Democracia para mirar si efectivamente es una reforma que es válida para tratar de mejorar. Pero yo tengo otra teoría allí también, Carlos. Ya no tenemos que estar cambiando las normas. Tenemos tantas normas y no las aplicamos. Era lo mismo que nos quejábamos del Partido Social Cristiano. Ejerciendo, y de paso, siga de largo contra los socialcristianos. No vayan a pensar que la corto ahorita por eso. A ver, sigue. ¿Qué pasa? Bueno, no, dígalo. No, porque yo siempre estuve, si con alguien confronté en las instituciones durante toda la etapa de exigencia de derechos políticos que yo vigilé, era justamente principalmente contra el Partido Social Cristiano, porque era el que se imponía con sus tesis en donde ¿cuál era la práctica? No aplicar la Constitución, no aplicar la ley, engañarnos en los medios de comunicación diciendo con falacias jurídicas que estaban cumpliendo el ordenamiento jurídico. Les demostramos después que ellos eran los que mentían. Está sucediendo exactamente lo mismo en este caso. De paso, yo también. ¿Ya? Yo soy militante de Madera de Guerrero. A mí en la última elección me auspició el PSC y Madera de Guerrero, cosa que en el caso primero agradezco porque a pesar de la imposición crítica de ellos, ya fueron capaces de, en alianza, apoyar al movimiento. Pero la justicia, cuando era preeminente el PSC en el país y en el poder legislativo, era en su mayoría controlada por la influencia de su máximo líder, León Febres Cordero, especialmente en Guayaquil y singularmente en una serie de casos graves y públicos. Lo de ahora es peor, porque como lo denunció Jorge Zavala Egas cuando comenzamos aquí esta serie, hasta empleados de tercera categoría inciden en juicios que a ellos les interesan en esto que se quiso cambiar y solamente se volvió a membretar. Antes de cerrar esta cuarta parte, si le dieran la razón a usted, en el hipotético caso consentido, no consentido, que eso pasase, ¿qué es lo que cabría hacer para rectificar? ¿Cómo habría que desandar lo andado? Hay dos vías. Una es aceptar la acción de protección que tengo presentada y en este momento está en la Corte Provincial. Y con esta acción de protección yo estoy pidiendo que se haga la recalificación de méritos, con lo cual se tendría que devolver el estado de cosas hasta el inicio de la calificación, volver a calificar y obviamente sumar los puntajes de los exámenes y con ello tener los resultados correctos. Donde ni el señor Tayupanta ni la señora Tuapanta serían parte del CNE. Si no, ¿quiénes?
Yo tengo un cuadro de puntajes en donde estaría Solanda Goyes como la ganadora del concurso y Fausto Camacho el siguiente. Deberían ser los dos. Deberíamos ser los dos. Si operase aquello, ¿hay que repetir la elección para presidente del CNE? La presidencia del CNE logra 3 votos legítimos, ¿no? Está el voto de Juan Pablo Pozo, de Nubia Villasís y de Paul Salazar no votó. Ajá. Es nula. Tin, tin, tin. A eso quería llegar. Menos mal llegó usted. Sí, es nula la presidencia de Juan Pablo Pozo. El CNE tiene un presidente elegido ilegalmente, porque por él votaron solamente de los 3 que hicieron a su favor 2 legalmente calificados, posesionados o constituidos. No. Porque se abstuvo Salazar. Se abstuvo Salazar, pero me faltó Tayupanta. Tayupanta sí votó, entiendo, por Juan Pablo Pozo. Entonces habría 3 votos. Peor. Porque ella estaba inhabilitada para votar porque no se desafilió antes de posicionarse. Ese es el desastre jurídico en el que nos meten cuando hacen violaciones. No, Porque, esa es la verdad jurídica, qué desastre. Tayupanta también es una persona que no tiene que estar en el CNE, es un elegido. Y no teniendo que estar, votó. Claro, o sea, por Pozo. Ergo, Pozo sí, tiene... nulo. No, ok. Cuando hablamos de la quinta parte y final de esta entrevista muy esclarecedora con la doctora Solanda Goyes Quelal sobre los extremos a los que se llega para controlar el Consejo Nacional Electoral.